Ok, esta tarde la palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ok, hermanos, después de este break de un par de semanas, yo desafortunadamente no lo disfruté mucho, estuve enfermo la mayoría del tiempo, pero pues bendito sea mi Señor que aquí estamos de regreso. Pero espero que hayan tenido un buen break. El día de hoy vamos a retomar el estudio de Primera de Corintios en el capítulo 9. Vamos a hacer un repaso pequeño, rápido, acerca de lo que vimos hace un par de semanas, porque es importante mantener el flujo de pensamiento del escritor, en este caso Pablo, para entender por qué nos dice lo que nos dice en el capítulo 9. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Permítanme. Ok, capítulo 8, lo que vimos hace un par de semanas. Pablo va a empezar a contestar, o va a seguir contestando más bien una serie de preguntas que los corintios le hicieron, muy probablemente por medio de una carta. Pablo va a seguir contestando esas preguntas en el capítulo 8. Y en el capítulo 8 Pablo se va a enfocar, si recordamos, en ¿es o no permitido comer carne sacrificada a los ídolos? Esto era algo importante para los corintios. Si recordamos, toda la vida social de la ciudad de Corintio pasaba en el templo, pasaba en las cosas o las tradiciones o los sacrificios, todas las cosas que pasaban en el templo. Para poder entonces tener estatus, para poder tener negocio dentro de la ciudad, tenías que ser parte de ese proceso, ser parte de ese mundo. Pablo les había con anterioridad prohibido no que comieran carne que fuera sacrificada a los ídolos, sino que participaran en el templo de esas ceremonias. ¿Sí? En el capítulo 8, si recuerdan, vimos que los corintios, en su carta que ellos mandan a Pablo, cuestionan lo que Pablo les había dicho. ¿Sí? Cuestionan el que ellos no pudieran ir a los templos. Y ese cuestionamiento que ellos hacen está basado en dos cosas que ellos le dicen a Pablo. La primera cosa que le dicen es: sabemos, porque tenemos conocimiento, que los ídolos no son nada. Y número dos, la comida ni nos hace mejores ni nos hace peores en frente de Dios. La comida no tiene nada que ver con nuestra relación, con nuestra vida espiritual. A lo cual las dos cosas Pablo va a estar de acuerdo con ellos. Pablo va a estar de acuerdo que sí, los ídolos no son nada. Y número dos, en el hecho de que la comida no tiene nada que ver en el reino de Dios. Recordemos que dijimos que lo que ensucia a un hombre, lo que contamina a un hombre, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Porque lo que sale, lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces lo que contamina al hombre es lo que sale, no lo que entra. Entonces, en ese sentido, Pablo estaba de acuerdo con ellos. Pero Pablo les va a dar una amonestación velada. Pablo les va a confrontar una vez más. ¿Por qué? Porque ellos habían dado este lugar supremo al conocimiento. Pablo desde el capítulo 1 los está confrontando con esa mentalidad que ellos tenían. Pablo les va a decir una vez más: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando mandé mi estudio a mi hermano David, porque él los publica, uno siempre me pide que le ponga título. Yo usualmente no le pongo título a mis mensajes, pero para poderlos publicar él me pide un título. Y el título que yo le puse a mi mensaje de hace 2 semanas es: el conocimiento sin amor es vano. El conocimiento sin amor es vano. ¿Por qué? Porque el conocimiento, por el puro afán de conocer, nos hace que nos inflemos. Yo sé más que tú. Eres alguien que no sabes nada, no estás a mi nivel. Pero si el conocimiento o obtener ese conocimiento es para
compartirlo con mis hermanos, para ayudar a edificar a mis hermanos, ese es el verdadero conocimiento. Pablo dice, si alguien dice tener conocimiento, no conoce las cosas tal como son. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no vemos toda la foto completa como el Señor la ve. Si recordamos, vimos el ejemplo de Job, perdón, siempre los confundo esos dos por las 3 letras. De Job. Job llega un momento en que cuestiona el proceder de Dios. Si yo pudiera tener audiencia con el Señor, le diría que se equivocó conmigo. Yo no merezco todo esto que me está pasando. La respuesta del Señor fue pronta y la respuesta del Señor fue, sin dejar lugar a dudas, quién Él era. ¿Sí? Si recuerdan, a Job, el Señor no le dio una sola explicación. Ni una sola explicación le dio el Señor a Job. Porque Él es Dios y no nos debe ninguna explicación. Amén. Sí, Él es Dios, nosotros no. Aunque creamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón que merecemos todo y que somos dioses, no somos. ¿Sí? Pero todo esto para regresar al punto de que el Señor tenía un propósito para todo lo que le estaba pasando a Job. Y ese propósito lo vemos más tarde cuando Job decía, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven o te han visto. ¿Sí? No sabemos, dice Pablo, todo aquel que dice que tiene conocimiento no conoce como debe de conocer. Algún día esperemos en el Señor que el Señor nos va a dar ese conocimiento completo, que somos incapaces de tener en este momento. Amén. Amén. Entonces Pablo los confronta, los amonesta fuertemente. Número 1, ¿por qué? Porque estaban dando al conocimiento todavía un nivel muy alto, más alto inclusive a las cosas espirituales. Número 2, ¿por qué? Porque no solo estaban desafiando su autoridad, y va a ser importante para el estudio de esta noche, cuestionando su autoridad, la enseñanza que Él les había dado, sino que estaban actuando egoístamente, vanamente, sin amor a sus hermanos débiles. No solo estaban haciendo uso de ese derecho que ellos tenían, y más adelante Pablo les va a decir esta noche, yo también tengo derechos. ¿Sí? No solo los estaban usando, sino que estaban retando a sus hermanos débiles a que los acompañaran a compartir en esos eventos, en esas, ¿cómo se dice? Sí, en esas cosas paganas en los templos, ¿sí? Le decía, vente, pues si somos libres del Señor, podemos hacer lo que nosotros querramos en este sentido, porque pues sabemos que los ídolos no son nada y que las cosas, los alimentos no son cosas espirituales, no nos afectan espiritualmente. Pero como dijimos la semana antepasada, hermanos, cuando Pablo habla de hermanos débiles, no está hablando de hermanos legalistas, de esos hermanos que todo les ofende. ¿Sí? Pablo está hablando, cuando habla de hermanos débiles, habla de hermanos nuevos en la fe. Habla de hermanos que todavía no han llegado a internalizar el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Pablo les dice que no entienden que por medio de su proceder ustedes están siendo piedra de tropiezo para sus hermanos débiles. No entienden que por medio de su proceder ustedes pueden causar que sus hermanos pequen, y que pequen de una manera que lleguen a ser inútiles para el reino de Dios. Dijimos que no hablaba de salvación, sino de utilidad para las cosas del reino. Si recuerdan, vimos lo que Pablo dice en 2 de Corintios, cuando dice, no vaya a ser que yo, siendo heraldo para muchos, ahora venga a estar descalificado. Y usa la palabra, como les dije en el original, adóquimos. Y esa palabra puede significar dos cosas: adóquimos en cuanto no salvo, perdido, o puede ser adóquimos como inútil para el servicio, inútil para algo. Pablo realmente estaba diciendo, no vaya a ser que yo, siendo maestro, heraldo para muchos, ahora vaya a ser descalificado para esa tarea, ¿sí?, para la cual el Señor me llamó. Y eso es el punto que Pablo les está haciendo a los corintios.
Ustedes, por medio de estar usando ese derecho que sabemos que tienen, porque lo tienen en Cristo Jesús, pero están haciendo uso de ese conocimiento y de ese derecho sin amor a sus hermanos débiles. Si recuerdan, y más tarde se los va a recalcar en 1 Corintios 13, si me quemo yo mismo, si hablo todas las lenguas angelicales, pero no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Pablo les dice entonces, están actuando sin amor a sus hermanos débiles. Y Pablo va a cerrar el capítulo 8 diciendo, si recordamos, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo dice, yo estoy dispuesto a renunciar a mis derechos en Cristo, ¿sí?, con tal de que yo no vaya a ser una piedra de tropiezo para mis hermanos. Si recuerdan, dijimos, a lo mejor para nosotros no nos hace sentido hablar de carnes sacrificadas a los ídolos, pero sí podemos hablar de otras cosas, ya en una forma de aplicación. Y dijimos, la bebida, la música que no es de adoración. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor a nuestros hermanos débiles? Una vez más quiero especificar que cuando se habla de hermanos débiles, se habla de hermanos nuevos en la fe. Pablo no nos está diciendo vivan de acuerdo a los hermanos legalistas, porque Pablo sí hubo un grupo al cual él batalló y con el cual él peleó, fue los legalistas. Entonces Pablo no nos está diciendo give up, olvídense de sus derechos por los hermanos legalistas. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Y eso va a ser bien importante para lo que sigue del estudio. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no me acompañan a lo que vamos a ver esta noche? Que es el capítulo 9 y vamos a ver del versículo 1 al versículo 14. Denme un fuerte amén cuando estén ahí. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Sí? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? ¿O lo escribió por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir el fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de estos derechos sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amado Padre, le damos gracias, Señor, porque una vez más, solamente por su gracia, Señor, y por nada más, no porque seamos buenos, no porque seamos obedientes, sino simplemente por su gracia es que estamos aquí, Señor. Le rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que su Espíritu, Señor, trabaje en cada corazón que está aquí presente, que nos esté escuchando a través de la internet o en cualquier otro sistema, Señor.
Le rogamos que su Espíritu toque nuestros corazones, que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que usted pueda dar fruto en nuestro corazón, en nuestra vida, abundantemente, Padre. Porque se lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Algo que a mí me sorprendió mucho desde la primera vez que estudié este libro, les confieso que esta es la tercera vez que estudio yo este libro de Primera de Corintios. Algo que me sorprendió desde un principio es la fuerza con la que Pablo se enfrenta a los corintios en el capítulo 9. Capítulo 8, Pablo presenta el tema en el capítulo 8 con mucho vigor, con mucha fuerza. Pero eso no nos prepara, hermanos, para la fuerza con la que Pablo habla en el capítulo 9. En el español no es tan claro como lo es en el lenguaje original. Pero Pablo habla con términos extremadamente fuertes para dirigirse a los corintios en este capítulo 9. Pablo usa la figura de la retórica. Pablo va a hacer pregunta retórica tras pregunta retórica tras pregunta retórica, casi sin dar oportunidad a su audiencia de que tomen un respiro. Es una tras otra, tras otra, tras... Pablo realmente estaba apasionado sobre este tema. Pablo estaba personalmente afectado por este tema. Y eso nos trae a cuál es el tema central de estos primeros versículos del capítulo 9. Hay dos posiciones, como siempre en la teología, siempre hay cuando menos dos posiciones. Una, que es la tradicional, que nos dice que Pablo está usando estos versículos para ponerse a sí mismo como un ejemplo de alguien que ha abandonado sus derechos de no trabajar, de esto, del otro, por sus hermanos débiles, por la causa de Cristo. ¿Sí? La posición a la cual yo me suscribo, se los tengo que decir, y la gran mayoría de los comentaristas se suscriben, es que el capítulo 9 no tiene nada que ver con eso. La posición más común entre los comentaristas, la tradicional, es que Pablo se está usando a sí mismo como un ejemplo, pero la que es más común entre los comentaristas, entre los que estudian profesionalmente la Biblia, por decirlo de alguna manera, es que Pablo está confrontando a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios estaban cuestionando su autoridad, porque los corintios estaban cuestionando su apostolado. ¿En qué se basan para decir que ese era el tema central? En el hecho de que nada en estos versículos, nada en la forma en que Pablo escribió, ¿sí? Es Pablo diciendo, imítenme a mí. Y sabemos que Pablo lo decía continuamente a las iglesias, imítenme a mí así como yo imito a Cristo, imítenme a mí porque yo esto, imítenme a mí. Aquí no hay ninguna indicación de que Pablo esté diciendo, imítenme a mí. Aquí Pablo va a hacer frente a el challenge, el reto que le estaban haciendo los corintios a su autoridad apostólica. ¿Sí? Este capítulo, en mi forma de ver, en mi posición, en el estudio que yo he hecho, en el estudio que han hecho muchas gentes, es que Pablo está defendiendo y está confrontando, ¿sí?, a los corintios de que hagan preguntas y que cuestionen la autoridad que él tiene para enseñar lo que enseña. Amén. ¿Puede usted estar o no estar de acuerdo? Yo sería feliz si usted viene y me dice, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted por esto, por esto. Me encantaría tener una discusión así con cualquiera de los que estamos aquí. No discusión en el sentido negativo, sino un intercambio de ideas. El comentarista Gordon Fee nos dice, aunque la respuesta de Pablo pudiera funcionar de esa manera, o sea, ¿de cuál manera? Que es simplemente él usándose como un ejemplo de alguien que ha renunciado a sus derechos en Cristo. Dice, hay dos dificultades con este punto de vista. Primera, aparte de los versículos 26 y 27 que vamos a ver más otras semanas,
que parecen pasar a otra cuestión, el texto no da ninguna indicación de que Pablo esté apelando a que sigan su ejemplo. Número 2, al menos la mitad de la respuesta de los versículos 1 al 14 no se ajusta a este esquema de ninguna manera, ¿sí? Para sugerir que los versículos 1 al 14 simplemente sirven como base para el 15 al 18, que vamos a ver la próxima semana, donde se explica por qué renunció a estos derechos, no explican la fuerza de la retórica usada por Pablo. Además, los versículos 15 y 18 son muy personales y marcadamente emocionales que no parecen funcionar como ejemplos. En otras palabras, la fuerza de las palabras que Pablo usa en los versículos 1 al 14, las preguntas retóricas que él hace una tras otra, no dejan lugar a que nosotros podamos interpretar estos 14 versículos como Pablo poniéndose como un ejemplo de alguien que ha renunciado a sus derechos. La única razón, uno de los comentaristas dice que muchos han tomado que esto es lo que quiere decir Pablo en estos versículos, es la forma en que él termina el capítulo 8, donde él dice: yo prefiero no comer carne si esto va a hacer tropezar a alguno de mis. Y dado a que en el versículo 9 empieza, lo han unido como diciendo: Pablo está dándole seguimiento a ese último versículo del capítulo 8. Pero fuera de ahí no hay ninguna otra razón que nos pudiera indicar que a eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Entonces Pablo en estos primeros 14 versículos está confrontando a los corintios. ¿No está mi hermano David? No. Y esto es muy importante para mi hermano David, que desafortunadamente no está con nosotros. ¿Por qué? Porque las ovejas son difíciles, hermanos. Las ovejas son difíciles, ¿sí? El gran apóstol Pablo, con un amor que le habla a las iglesias, a las ovejas, y tuvo que lidiar con gente como los corintios, ¿sí? Este es un ejemplo de Pablo teniendo que confrontar a una congregación en la cual él se vació en ellos, con la cual él pasó más tiempo que con ninguna otra iglesia. Sí, y esto me recordó cómo los papás a veces le damos más atención a un hijo que a otro. Y la razón cuál es, no que los querramos más, sino que lo necesitan más. Y ese era el caso de los corintios. Entonces Pablo aquí, es mi posición y de la mayoría de los comentaristas, no se está usando como ejemplo, sino que los está confrontando. Y vamos a ver por qué dicen que Pablo los está confrontando. Versículo 1, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Ahora, la gran mayoría de las traducciones, hermanos, cambian el orden de estos versículos, ¿sí? Y por la evidencia interna y externa, se ha llegado a la conclusión que el orden correcto es al revés de como lo dice la Reina Valera. El orden correcto es, primeramente Pablo dice, ¿no soy libre? Como ustedes lo dicen. ¿Acaso yo no soy libre como ustedes? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Hermanos, yo no hablo ni leo griego, pero mi estudio me llevó a leer diferentes discusiones sobre estas tres preguntas retóricas. Y todos concuerdan que la fuerza con la que Pablo hace estas preguntas es como que les estaba dando una cachetada. Pablo estaba apasionado y hasta cierto punto molesto con los corintios, que se comportaran de esa manera. Recordemos que era importante para el apóstol Pablo dejar en claro que él era un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no podía probar que era él un apóstol de Jesucristo, todo lo que él dijera no importaba. Como dice Pablo más tarde, va a decir, si el Señor no resucitó, somos dignos de lástima. Todo depende de la resurrección. Aquí también todo dependía de que Pablo pudiera probar que él era apóstol. Porque si Pablo no podía probar satisfactoriamente que él era apóstol, nada de lo que él dijera importaba.
Nada. Entonces era importante que él restableciera su autoridad apostólica. No soy apóstol. Y después nos da las dos condiciones que él tenía para decir si alguien era apóstol o no. No he visto al Señor Jesús, al Señor nuestro, a nuestro Señor Jesús. Esa es una de las condiciones. Y número 2, no son ustedes mi obra en el Señor. En otras palabras, hay prueba de que yo soy apóstol. Y mi prueba es ustedes. Esa era una de las pruebas de que alguien había sido llamado al apostolado, que el Señor daba fruto al ministerio del apóstol. Una vez más, lo hemos visto desde el principio de la epístola, que estas personas eran problemáticas. Que estas personas habían dejado entrar al mundo a la iglesia en lugar de que la iglesia entrara al mundo. ¿Sí? Y una de las cosas que ellos tenían era, siempre cuestionaban a Pablo cuando les decía algo que no checaba con ellos, que no les gustaba, que no les dejaba hacer lo que ellos querían hacer. ¿Quién de aquí tiene hijos? No acabo de describir a todos nuestros hijos. Pablo aquí, cuando pregunta, hace la segunda pregunta. Esa es la pregunta que requiere atención inmediata. ¿No soy apóstol? El comentarista Hodges nos dice que esta es la primera declaración directa de Pablo acerca de que su apostolado estaba en juego en Corinto. Ya antes indirectamente lo había dicho, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, capítulo 4 del 1 al 5, capítulo 4 del 8 al 13 y capítulo 8, 14 al 21, capítulo 5, 1 al 2. Indirectamente Pablo había hecho mención de que estaban cuestionando su apostolado. Hasta aquí Pablo directamente enfrenta a los corintios con este tema. ¿No soy apóstol? ¿Quién se atreve a decir que no soy apóstol? ¿No son ustedes mismos prueba de mi apostolado? ¿No vi al Señor resucitado? Y esto nos prueba que lo que pasó Pablo en camino a Damasco no fue una visión, fue una experiencia que cambió toda su vida. ¿Sí? No soy apóstol, no he visto al Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? No son ustedes mi obra en el Señor. Y eso es algo que hoy en día es difícil, hermanos, de usar como una prueba de que alguien ha sido llamado al pastorado, al evangelismo. Es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos muchos charlatanes que tienen iglesias muy grandes. Un Joel Osteen, ¿sí? Dame un nombre en español. Cash Luna, Benny Hinn, ¿sí? Maldonado es otro. Entonces podemos decir, si usamos ese criterio, vamos a decir que todas esas gentes fueron llamados. No, desafortunadamente toda esa gente ha sido engañada, ¿sí? Y más adelante en un estudio vamos a ver quién fue el que los engañó. No es el tema de esta noche, pero es importante entender qué es lo que está pasando con esa gente. Una vez más, el hecho de que la iglesia de Corinto hubiese nacido, el hecho de que Pablo hubiera sido exitoso en sembrar una iglesia en una ciudad tan podrida como Corinto, era prueba del apostolado de Pablo. Sí, Pablo dice, no hay duda, vi al Señor y ustedes son la prueba de mi apostolado. Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, una vez más, sois vosotros en el Señor. Ahora,
Pablo dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Quiénes son esos otros? No sabemos. No está claro en la carta de quién está hablando Pablo. No está claro de que esté hablando de alguien que haya llegado de fuera y que estuviera hablando mal de Pablo, de que estuviera confrontando a Pablo, ¿sí? No sabemos si son cristianos de otras comunidades que estuvieran cuestionando el apostolado de Pablo. Lo que Pablo, básicamente el punto que Pablo está haciendo es, si para otros, quien quiera que sean esos otros, no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. ¿Por qué? Dice, porque ustedes son el sello, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo añade fuerza a su declaración. Ahora, en el mundo del primer siglo, ¿qué significaba un sello? ¿Qué era un sello? Un sello se usaba para marcar mercancía que se enviaba de un lugar a otro, para decir que el poseedor de este sello es dueño o tiene autoridad sobre lo que está sellado. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes son el sello, Pablo está diciendo, ustedes son míos. Tengo autoridad sobre ustedes, porque el Señor a través de mí los salvó. Recuerdan que anteriormente dice, aunque tengan 10,000 años, solamente tienen un Padre. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son la prueba de mi apostolado. Ustedes, usando ¿cómo se dice? La imagen del sello, ustedes son míos. Tengo autoridad sobre ustedes. Amén. Amén. Y como les dije, Pablo añade fuerza a esta declaración cuando dice, ustedes son mi sello en el Señor. El Señor es testigo. El Señor es el que los ha sellado. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. La pregunta que viene es, cuando Pablo dice, esta es mi defensa, ¿a qué se refiere? ¿A lo que acaba de decir o a lo que va a decir adelante? Porque el lenguaje no lo deja en claro. La forma en que Pablo lo escribe no deja en claro si lo que va a decir que es su defensa es lo que acaba de decir, que vio al Señor y que tiene a la congregación como su sello, como su prueba de apostolado, o lo que va a decir después de esto. Todos están de acuerdo que no es claro, número 1, y número 2, que pudiese servir ya sea para lo que precede, al igual que para lo que procede. Entonces, es irrelevante si está hablando de lo que precede o de lo que procede, sirve para las dos cosas. Entonces, esta es mi defensa, dice Pablo. Y en el original, Pablo usa dos términos en esta frase que son importantes. Primero dice, para los que me acusan, contra los que me acusan o me examinan, que es más cercano a la traducción, es la palabra anacrinó. Y luego dice, esta es mi defensa, ¿sí? Apología. Todos conocemos esa palabra, apología, de donde viene la palabra apologética, que es una defensa razonada de nuestra fe, dice Pedro, que todos debemos estar preparados para dar una defensa, apología de la razón de nuestra esperanza. Entonces usa la palabra anacrinó y la palabra apología, y estas dos palabras son términos judiciales que se usan en cuestiones legales. Entonces dice que cuando cualquiera de sus oponentes emprendió a interrogarlo, ¿sí? Pablo contestó, he visto al Señor, ¿sí? Y tengo mandato con éxito en mi ministerio. Esta es mi defensa, dice Pablo. Si lo tomamos como que lo que precede es de lo que está hablando Pablo, dice, cuando alguien me cuestiona, cuando algo cuestiona mi apostolado, esta es mi defensa. He visto al Señor resucitado y he tenido éxito en el ministerio al cual el Señor me ha llamado. ¿Sí? Esta es mi defensa, dice. Y sabemos, porque lo vemos en el libro de Gálatas, que tanto Pedro
Santiago y Juan, que eran pilares de la iglesia apostólica, dice la palabra que le dieron la mano diestra del compañerismo. En otras palabras, estaban satisfechos con esas dos cuestiones que Pablo presentaba. Tan es así, una vez más, le dieron la mano diestra de la comunión o de el fellowship. Sí, Gálatas 2, 8 al 9 nos dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como pilares o columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, para el mundo del primer siglo, no a todo el mundo se le daba la mano como lo hacemos hoy en día, porque eso tenía un significado muy profundo para ellos. Eso significaba que estaban de acuerdo con lo que esa otra persona estaba haciendo. Se hacían cómplices, por decirlo de alguna manera, con lo que esa otra persona estaba haciendo. Y estos pilares de la iglesia dieron la mano diestra a Pablo, reconociéndolo como ¿qué? Como un apóstol. Amén. Amén. Versículo 4. Pablo va a empezar con otra serie de preguntas retóricas una tras otra. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Sí? Los comentaristas, incluyendo a su servidor, no está bien claro qué es lo que quiere decir Pablo si no tienen derecho a comer y beber. Muy probablemente quiere decir, al igual que ustedes que se sienten con el derecho de comer cualquier cosa porque los alimentos no tienen nada que ver, dice, ¿acaso nosotros no tenemos ese mismo derecho que ustedes? ¿Sí? El propósito de estas preguntas, una vez más, es de obligar a los corintios a que respondan positivamente a esas preguntas. ¿No tenemos derecho de comer y beber? ¿Sí? La mayoría de los comentaristas, ¿sí?, piensa que esta es la primera pregunta que Pablo va a usar directamente para probar el hecho de que él tiene el derecho de que los corintios lo apoyen financieramente. Esta es la primera pregunta, dice. Versículos 5 y 6. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo nos da un insight acerca del hecho de que los apóstoles, incluyendo a Pedro, cuando estos viajaban, siempre eran financiados por la iglesia a la cual iban. Era la costumbre, era la expectativa. Pero también nos dice que en este caso del primer siglo, que no es aplicable para nosotros, pero en el caso del primer siglo, que cuando estos viajaban, usualmente llevaban a sus esposas. Y la iglesia también se hacía cargo de los gastos, las necesidades de la esposa. Dice Pablo, ¿acaso yo no tengo derecho de lo mismo que ellos? Si yo soy un apóstol como ellos, ¿por qué yo no tengo derecho? Ahora, si ustedes pagan todo o dan soporte, apoyo financiero a ellos, ¿acaso nomás Bernabé y yo tenemos la obligación de trabajar? No tiene sentido. Una vez más, pregunta retórica. ¿Acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Obviamente la respuesta lógica es, obviamente pues no. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque si a los demás estamos dando apoyo, ¿por qué no a ti y a Bernabé? No tiene sentido. Por eso es una pregunta retórica, porque la respuesta es lógica. ¿Amén? Amén. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Lo cual, sí, para los corintios había dos problemas aquí, hermanos. Había dos problemas.
de acuerdo a los estudios que se han hecho sobre este versículo. Número 1, los corintios estaban molestos que Pablo no estaba recibiendo apoyo financiero de ellos. Más adelante Pablo va a abordar el hecho del cual él no recibía apoyo financiero de ellos. El otro punto que era molesto a los corintios era el hecho de que Pablo trabajaba en trabajos menial tasks, en trabajos manuales que eran despreciables para ellos. Recuerden, el pensamiento era lo máximo para ellos. Los filósofos, los estudiosos eran lo máximo. Todo aquel que trabajaba en trabajos manuales era despreciable para ellos. Entonces decía, ¿cómo es posible que si él es un apóstol del Señor, trabaje en eso? Y ese era un problema grande que ellos usaban como excusa para cuestionar su apostolado. Era obvia la respuesta que Pablo, por supuesto, tenía derecho de recibir remuneración, apoyo financiero de los corintios, aunque lo rechazó. Una vez más adelante, la próxima semana, vamos a ver por qué rechaza Pablo este apoyo. Para resumir esta sección que acabamos de ver, hay 3 preguntas que todas tienen el mismo tema central. Número 1, que el apóstol Pablo tiene derecho a que le suplan sus necesidades diarias. Número 2, a tener una esposa que también lo acompañe donde él vaya. Y número 3, a no tener que trabajar para poder hacer lo que él hace. Versículo 7, Pablo va a hacer una serie de ¿cómo se dice? Va a hacer una serie de preguntas que también tienen una respuesta lógica. Dice, versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Oh, bienvenido al Army. Son $20,000 por su uniforme, por su rifle, por su comida. Es ilógico, es ridículo. Cuando alguien entra al ejército, ¿quién le paga sus uniformes? ¿Quién le da sus armas? ¿Quién le da lugar donde quedarse? Imagínense si alguien entra como piloto. Son $60 millones por el avión que usted va a manejar. Y eso era lo ridículo a lo cual Pablo los estaba llevando a que entendieran. ¿Sí? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? El que está trabajando en la viña va pasando por la viña y disfruta, o se lleva a casa y disfruta del producto de su trabajo. También el apóstol tenía derecho de disfrutar del fruto de su trabajo. Y no toma de la leche del rebaño el que apacienta el rebaño. Era ilógico. Pablo los estaba llevando con esta serie de preguntas a que ellos entendieran que él tenía derecho a ser apoyado financieramente. Ahora dice Pablo era muy bueno para anticipar preguntas acerca de o contrarias a lo que él estaba enseñando. Pablo parece anticipar una pregunta que le harían y le dirían, bueno, claro, estás diciendo eso porque te conviene. El pastor está hablando de finanzas porque le conviene. ¿Sí? Quiere que lo mantengan. Por eso está hablando de finanzas. Pablo anticipa de eso y dice, ¿digo esto solo como hombre? En otras palabras, lo estoy diciendo porque me conviene. Pablo dice, no dice esto también la ley. Pablo va a empezar a usar una técnica que era muy común en el primer siglo, que va a hablar del menor al mayor. Va a ir usando ejemplos del menor hasta llegar al mayor, que va a ser el Señor en el último ejemplo que da. Pero dice, ¿no dice esto también la ley? Sí, no estoy hablando yo de estas cosas porque me convienen. El pastor, cuando habla de finanzas, no está hablando por... Algunos sí, como dijimos, porque son charlatanes. Y tenemos que tener cuidado de esos lobos que están vestidos de ovejas. ¿Sí? Pero cuando el pastor, o en su caso su servidor, habla sobre finanzas, no es porque nos convenga, es porque lo dice la palabra de Dios, que vive del Evangelio
El que vive para el Evangelio debe de vivir del Evangelio. Y vamos a ver más adelante, cuando da el ejemplo de lo que dice nuestro Señor, cómo el mismo Cristo Jesús da ese mismo mandamiento. Entonces dice, ¿no dice esto la ley? Digo esto solo como hombre, no. ¿No dice esto la ley? Sí. Y en los versículos 9 y 10 Pablo va a compartir con ellos lo que dice la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Está preocupado Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues para nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Pablo dice, cuando el Señor habla de no poner bozal al buey que trilla, está hablando de nosotros. ¿Sí? Está hablando de que nosotros debemos de tener esperanza de recibir fruto de nuestro trabajo. Deuteronomio 25:4 es donde dice, no pondrás bozal al buey cuando trille. Menteresta Fi nos dice, ese punto lo plantea el propio Pablo en su aplicación en el versículo 10. El texto refleja la antigua práctica agrícola de conducir un buey tirando de un rastrillo sobre el grano para liberar los granos del tallo. Por misericordia del animal que trabajaba, a los israelitas se les prohibió poner bozal al buey para que pudieran obtener algún beneficio material de su labor, para que pudieran comer de lo que estaban trillando. Pablo ahora lo ve que estaba escrito para ellos, para todo aquel que está dedicado a el reino, en el lugar de pastores, para hoy en día, en ese caso era para apóstoles, en este caso el día de hoy es para pastores, líderes, pastor teachers que están dedicados 100% al trabajo de la iglesia. Versículos 11 y 12, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo está diciendo, nosotros hemos dedicado nuestra vida para que ustedes, número uno, conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que ustedes crezcan en el conocimiento de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable, para que no solo conozcan de Él, sino para que Él lo conozca a ustedes. Hemos laborado intensamente para que ustedes tengan una recompensa que no perece, una recompensa eterna. ¿Es mucho que esperemos que tener fruto material de ustedes? ¿Es cosa alguna, dice Pablo? ¿Realmente se compara? Es el punto que Pablo está haciendo. ¿Realmente se compara? Y una de las cosas que a mí me vino a la mente cuando estaba haciendo esto es, ¿realmente estamos, cómo se dice la palabra? ¿Entendiendo lo valioso que es nuestra vida espiritual? ¿Que tenemos problema de compartir lo material por algo que es infinitamente superior? Una vez un hermano me ayudó en unas cosas en mi casa, y cuando yo le dije, hey hermano, no, dice, porque de ti estamos recibiendo algo espiritual, y yo de ti solamente te estoy dando algo material. Es justo, me dijo. No me quedé contento, pero ¿qué hago? Me confrontó con la palabra. Ese es el punto que Pablo está haciendo. Si nosotros hemos sembrado lo espiritual en vosotros, algo que no perece, algo que es eterno, algo que no se le puede poner precio, es mucho, la forma en que lo dice, es gran cosa, o sea, realmente es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Realmente es gran cosa. Pablo está confrontando a los corintios. Pablo llega entonces al punto medular, al punto central de su argumento.
Si laboramos, si hemos sembrado semilla espiritual para su beneficio eterno, como los dije, ¿hay realmente algún impedimento para que cosechemos de ustedes lo material? Ese es el punto y la pregunta que Pablo les está haciendo. Y una vez más, Pablo está preparando el terreno para decir, ok, más adelante, la próxima semana, una vez que Pablo logra su punto de decir, ya Pablo, tienes razón, tienes el derecho, todo el derecho de ser apoyado financiero, tienes todo el derecho, Pablo va a decir, pero no he hecho uso de eso. Es tremenda la sabiduría del apóstol Pablo. Esa sabiduría que Dios le dio era tremenda, pero hasta ahorita vamos a decir que sigue haciendo su argumento de que tiene derecho de ser apoyado financieramente. Versículo 12b, la segunda parte. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¡Bum! Pablo dice, aún cuando tenemos derecho, ¿por qué? Porque es lógico. ¿Por qué? Porque es lo que dice la ley de Moisés. Aún, ¿sí? Cuando tenemos y les he probado que tenemos derecho de ser apoyados, de recibir algo material de ustedes, no hemos hecho uso de ese derecho. ¿Por qué? Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo conocía a los corintios. Pablo sabía que si él tomaba dinero de los corintios, ¿tomó dinero Pablo alguna vez para su ministerio? ¿Recuerdan cuando estudiamos a Filipenses? ¿Sí recuerdan? Que les dijo, solamente ustedes me apoyaron en el ministerio. Pablo adoraba a la iglesia de Filipos, perdón. Solamente ustedes me apoyaron, dice Pablo. Pablo sí recibió dinero, pero Pablo entendía, y eso es parte del discernimiento que el Espíritu nos da cuando tenemos madurez espiritual. Pablo entendía que si él tomaba apoyo financiero de los corintios, eso iba a ser un tropiezo para ellos. Eso iba a estorbar el trabajo del Espíritu Santo entre los corintios. Entonces él, en ese entendimiento, en ese discernimiento, decide no tomar ayuda de ellos. Él prefiere trabajar, mantenerse a sí mismo para no ser un estorbo al trabajo del evangelio. ¿Amén? Amén. No hemos hecho o no hemos usado este derecho. Pablo se encontraba rodeado de gente que no lo quería bien. Pablo se encontraba rodeado de gente que peleaba una y otra vez en contra de él. ¿Por qué? Porque les era contrario a lo que ellos querían hacer. Y eso, hermanos, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a encontrar ¿qué? Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a enfrentar oposición, va a ser opuesto. Sí, entonces Pablo sabía que tenía muchos contrarios, muchos enemigos en Corintios. Y Ironside, el comentarista Ironside, lo resume de esta manera: preferimos renunciar a nuestros derechos, dice Pablo, a nuestros propios derechos, para que veas que nuestro servicio es desinteresado y para que los paganos no digan que estamos en el ministerio por lo que podemos obtener de él. Esa era la actitud de Pablo cuando estuvo en Corinto. ¿Recuerdan que estuvo ahí cuánto tiempo? 3 años. En Éfeso estuvo 18 meses. Corinto estuvo 3 años. 3 años trabajó para mantener su ministerio. Pablo parece que está llegando al final de su argumento. Pero antes de eso, ahí les van otros ejemplos, dice Pablo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan?
Muchos dirán, bueno, es que estos no eran judíos y no entienden. No, esto aplicaba en los templos paganos también. Aquellos que dirigían las ceremonias paganas participaban de los sacrificios. Entonces era irrelevante el contexto de la gente. Tanto judíos como paganos, los que participaban, los que llevaban a cabo esos sacrificios, participaban del sacrificio, comían del sacrificio. Entonces Pablo dice, ustedes saben, no tengo que decirles, ¿sí?, que los que trabajan en esas cosas comen, participan materialmente de esas cosas. Así es que, ¿qué problema tienen? ¿Cuál es el problema? El problema no es que no sepan, el problema no es que no entiendan, el problema es que no quieren. Y eso es aplicable hoy en día también, hermanos. No es que no sepamos, no es que no entendamos, es que no queremos. Pablo ahora sí está llegando al final de su argumento. Pablo dice, ya si no lo entienden, cabezones, a este punto, ya no lo van a entender nunca. Y resumen todo en el versículo 14. Así también ordenó el Señor. Llega a lo más alto de su argumento, el Señor. Así mismo lo ordenó el Señor. Y si el Señor lo ordenó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que dice que me ama, seguirá y guardará mis mandamientos. Entonces Pablo dice, así también ordenó el Señor. No recomendó. No dijo, si ustedes gustan, si ustedes quieren, si tienen ganas, si se sienten con el deseo. Pablo dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Créanme, hermanos, en el nombre del Señor se los digo, a mí me era muy molesto hablar de esto, porque no lo entendía. Me era molesto. Y a todo buen mexicano no nos gusta hablar de dinero. Todo aquel que es mexicano aquí me va a decir, sí, es cierto. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Y una vez más, después de hoy, si había alguien que decía, yo no sabía, yo no entendía, ya no pueden decir eso, ya no podemos decir eso. Porque eso es lo que el Señor ordenó. Así que Pablo remata, ¿sí?, sobre la base de la analogía anterior, ¿sí?, con las palabras dichas por el mismo Señor. ¿Y de qué está hablando Pablo? El Señor ordenó, ¿sí?, se estaba refiriendo lo más seguro a Lucas, en Lucas 17, cuando el Señor los manda. Recuerdan que los manda a los 72, de 2 en 2, y a que prediquen el mensaje del Evangelio, y ellos regresan contentos porque los demonios se les sometían y esto y el otro. El Señor les dice, no estén contentos de esto, sino de que su nombre esté escrito en el cielo, en el libro de la vida. ¿Sí? ¿Qué les dijo el Señor cuando los mandó? Les dice, y no lleven nada, dice, no lleven oro, no lleven esto, no lleven nada, dice el Señor. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Más claro ni el agua. ¿Sí? Pablo termina aquí su argumento. Pablo termina aquí su tesis. ¿Sí? Aquí la termina Pablo. Dice, eso es lo que dice el Señor. Si todo lo que les dije con anterioridad no les convence, esto es lo que dice el Señor. Y si no están de acuerdo, vayan y quéjense con Él. Porque eso es lo que Él dice. ¿Sí? Pablo aquí termina este argumento, el cual lo va a elaborar la próxima semana, pero lo va a llevar hacia otro lado. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos podemos llevar esta noche, hermanos? ¿Qué nos podemos llevar esta noche? Número 1, tengamos cuidado cuando juzguemos los motivos de nuestros líderes, como lo hacían los corintios de Pablo, de Bernabé. Tengamos cuidado, porque no estamos ofendiendo a los líderes, estamos ofendiendo a aquel que los llama líderes. Tengamos mucho cuidado. Una vez más, tenemos que tener discernimiento.
porque hay mucho charlatán. Tenemos las bases en la palabra para medir, para juzgar el trabajo, el fruto de todo líder. Recuerden que el Señor felicitó a los efesios cuando dijo: tengo varias cosas buenas por ti, que has examinado, cuestionado a aquellos que se llamaron a sí mismos apóstoles y los encontraste mentirosos, falsos. Entonces el Señor nos llama a examinar, a cuestionar, a pasar sobre el fuego de la examinación para saber si aquel que clama ser enviado por el Señor realmente lo es. Entonces, pero tengamos mucho cuidado, hermanos. Número 2, el que vive del evangelio, para el evangelio debe de vivir el evangelio. ¿Saben ustedes, hermanos, que aproximadamente, de acuerdo a la última estadística, 80% o más de los pastores en las iglesias en Estados Unidos tienen que salir a trabajar a otro lado? Ahora, hay muchas iglesias que no pueden, son iglesias pequeñas, son iglesias que no pueden. Está bien, se entiende, pero hay iglesias grandes, las cuales también el pastor tiene que trabajar en otra cosa para poder subsistir. Me pregunto yo a veces, ¿qué dirá el Señor? ¿Qué pensará el Señor cuando lo estamos desobedeciendo tan abiertamente? Amado Padre, le damos gracias, Señor, porque esta noche una vez más su palabra nos ha confrontado. Su palabra es verdad, Señor. Solamente el necio puede pelear con su palabra, Señor. Esta noche usted nos ha enseñado claramente cuál es su voluntad, cuál es su deseo para aquellos que usted ha llamado al trabajo del evangelio. Yo le voy a rogar en el nombre de Jesús, Señor, que, Señor, estemos dispuestos a ser obedientes, Señor. Estemos dispuestos, Padre, a que usted nos guíe en este y en todos los demás aspectos de nuestro caminar, Señor. Padre Santísimo, sabemos que su voluntad es buena y perfecta. Pedimos en el nombre de Jesús que usted nos ayude a vivir de acuerdo a esa voluntad, Señor. Por todos aquellos líderes que usted ha llamado, Señor, al trabajo del ministerio, pedimos por ellos, por sus familias, y que usted, Señor, sabemos que se hace cargo de ellos, Señor, y que se place, Padre, se place de usar a su iglesia para hacerlo. Usted lo pudiera hacer por usted mismo, Señor, porque usted es el dueño de todo, pero usted se place en usarnos, Señor, para lograr eso. Pedimos, Señor, que nos siga guiando, que nos siga bendiciendo, que nos siga llenando de su Espíritu Santo, que nos lleve con bien a nuestros hogares, que nos proteja del enemigo, como se lo pidió su Hijo, Señor, en Juan 17, que nos proteja de toda tentación, Señor, porque nuestro deseo es adorarle, nuestro deseo es darle gloria siempre, Padre. Todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.